Hoy quiero compartir contigo lo que sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa el tamaño de tu fe en este momento, incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, esa fe puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede comenzar exactamente aquí. Juntos vamos a descubrir el poder extraordinario de confiar completamente en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús nos deja una enseñanza muy clara en Mateo 17:20, donde nos dice: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ustedes. Este pasaje nos recuerda que la fe tiene la capacidad de mover montañas, no porque sea algo mágico, sino porque nos conecta con Dios, quien tiene el control de todo lo que para nosotros parece imposible. La Biblia nos enseña que la fe no es solo un sentimiento pasajero o una creencia vacía, sino una fuerza viva que activa lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio de los tiempos, hemos visto cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia aquello que parecía imposible. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios experimentaron milagros, liberaciones, victorias y curaciones. Pensemos en Noé, que sin haber visto una sola gota de lluvia, construyó un arca porque confió en la promesa de Dios. O en Moisés, que al levantar su vara, vio cómo el mar se abrió ante todo el pueblo de Israel. Estas no son simples historias del pasado, son recordatorios vivos de que la fe puede cambiar circunstancias, desafiar lo imposible y permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó la importancia de la fe. En Marcos 11:24 nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un camino libre de desafíos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre e incluso aparente derrota. Esto fue lo que le sucedió a Abraham, quien esperó muchos años por la promesa de Dios, y también a Job, que en medio de sus peores tribulaciones nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades, sino que crece, y es en esos momentos difíciles cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Tal vez te estés preguntando ahora mismo: ¿es suficiente mi fe? ¿Puedo ver este poder actuando en mi vida? Y la respuesta es sencilla: sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino en quién has depositado esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, Él es quien hace posible lo imposible. La primera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia completamente. La fe nos permite ver más allá de lo que es visible. Nos abre los ojos para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que no está ocurriendo nada. Cuando entregamos nuestras dificultades y preocupaciones a Dios, Él nos capacita para ver las situaciones desde su perspectiva. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta transformación de las circunstancias a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble: sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un gran problema a los ojos humanos. Abraham y su esposa Sara ya eran muy ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. A pesar de lo imposible que parecía la promesa, Abraham eligió confiar en Dios.
En Romanos 4:21, Pablo nos recuerda que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. A causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que no siempre podemos comprender de inmediato. Lo que debemos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede ser difícil, pero es precisamente en esos momentos donde la fe se fortalece. Un ejemplo claro de esto es la vida de José. Dios le dio sueños de grandeza, pero antes de que esos sueños se hicieran realidad, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían desastrosas, totalmente contrarias a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y en el tiempo perfecto, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final vio la promesa de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, las cosas no suceden de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías 55, 8-9, Dios mismo nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, y cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, no sabían exactamente cómo actuaría Dios, pero confiaron en que Él actuaría. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos hoy. Tal vez estés atravesando una etapa difícil, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en tu salud, tus finanzas, tus relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que está obrando, incluso si no puedes verlo de inmediato. Recuerda que la fe no se trata solo de esperar que Dios cambie las circunstancias externas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más como Cristo y nos convierte en testimonios vivos de su poder y su amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Al igual que Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero, más importante aún, tiene el poder de transformar cómo enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo, Él está en control, y en su debido tiempo verás su mano poderosa obrando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, ya que nos paraliza,
nos impide tomar decisiones y nos roba la confianza en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe, esta actúa como una protección espiritual, dándonos el valor necesario para enfrentar incluso las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de estos ejemplos es David, que siendo joven enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat, pero David tenía algo que los otros soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a Goliat fue su fe, que lo protegió del miedo y lo llevó a la victoria. La fe funciona de la misma manera en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo intenta tomar el control de nuestros corazones. Es natural sentir miedo cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control, pero es en esos momentos cuando la fe hace la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas nuestras batallas y que no importa el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado control de sus corazones, a pesar de que estaban en la misma barca con Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús les hizo esta pregunta porque sabía que su fe debería haber sido su escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección clave. El miedo intenta desviar nuestra atención de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en la vida, el miedo quiere convencernos de que estamos solos y sin salida, pero la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en la barca y que Él tiene el poder de calmar hasta las tormentas más violentas. Pablo, en Efesios 6:16, nos instruye a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos a menudo toman la forma de pensamientos de miedo, duda y ansiedad. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y el poder de Dios, para que el miedo se instale en nuestros corazones y nos paralice. Pero la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestras mentes y corazones de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su poder sobre nosotros. Un ejemplo más es el de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. Era una tarea intimidante, ya que tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar a una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no temer, sino a confiar en Él. En Josué 1:9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede tocar nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en cada situación, tanto en las alegrías como en las adversidades.
Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios nunca te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada circunstancia. Si te sientes abrumado por el miedo, fortalece tu fe mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo cambia las circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. La fe nos fortalece en momentos de incertidumbre y nos da una confianza inquebrantable en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Dios está con nosotros en todas nuestras batallas y cuando confiamos en Él, Él nos dará la victoria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.